Miré la pantalla brillante de la computadora, y el número 0 me golpeó el pecho con la misma brutalidad que la patada de una mula asustada. 0 pesos con 0 centavos. El cursor parpadeaba burlándose de mí en el silencio asfixiante de mi oficina. Mis manos marcadas por décadas de sol y tierra temblaban suspendidas sobre el teclado. No era el temblor de la fragilidad que traen los 78 años. Era una rabia pura, espesa y oscura, que me quemaba la garganta. Marqué su número con los dedos rígidos apretando el auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Del otro lado de la línea la música a todo volumen y el choque de copas de cristal me dieron la bienvenida. Estaba celebrando. Mi propio hijo estaba celebrando con el dinero que me acababa de robar. Aló contestó con esa voz arrastrada por el alcohol y la soberbia. Rogelio, la cuenta está vacía, le dije. Mi voz no tembló porque las mujeres de campo aprendemos pronto que mostrar debilidad ante los depredadores es una invitación a que te coman. Su risa cínica cortó el aire. Lo necesitaba más que tú, mamá. Ya eres vieja. ¿Para qué quieres tanta plata si apenas sales de la finca? Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Esa frase se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. ¿Para qué quieres tanta plata, vieja? Colgué el teléfono lentamente depositando el auricular con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. El ventilador de techo giraba despacio sobre mi cabeza cortando el aire pesado y húmedo de la tarde aquí en la hacienda La Esperanza. El calor no da tregua, ni cuando el sol se esconde detrás de los cerros, pero en ese momento un frío de muerte me congeló la sangre. Me quité los lentes de lectura y me froté el puente de la nariz, sintiendo la piel fina como papel de arroz bajo mis dedos callosos. Estas manos no son suaves, nunca lo han sido. Son manos que han cargado bultos de café, que han curado caballos heridos en la madrugada y que firmaron los cheques para darle, a ese malagradecido, la vida de rey que hoy me escupe en la cara. Rogelio siempre fue el más vivo de mis 3 hijos, o al menos esa era la mentira que él mismo se contaba frente al espejo. Mientras sus hermanas Carmela y Lucía se quedaron a ensuciarse las botas trabajando la tierra a mi lado, él salió disparado hacia la capital, huyendo del olor a abono y pobreza. Quería ser un gran empresario, vestirse con trajes caros y usar relojes que cuestan lo mismo que la cosecha de todo un año. Yo se lo di todo. Le pagué sus estudios, le financié sus primeros 3 negocios fallidos y siempre estuve ahí como una sirvienta incondicional para limpiar sus desastres financieros. Pero la gratitud es una planta que no crece en tierra estéril, y el corazón de mi hijo hace tiempo que se secó. Hace unas horas demostró que su alma está podrida. El dinero tiene que circular, mamá. Además, es herencia de papá técnicamente, también es mío. Había tenido el descaro de decirme, antes de colgar, excusando su hurto mayor, como si fuera un simple préstamo familiar. Tu padre murió hace 15 años, pensé tragándome un nudo de amargura que me ahogaba. 15 años, en los que me partí el lomo enfrentándome a plagas, a coyotes y a hombres que creían que una viuda no podía manejar una hacienda cafetalera sola. 15 años para que el fruto de mis entrañas me tratara como a un trasto inútil que ya va de salida. Caminé hacia la ventana de mi despacho. Afuera la bruma empezaba a bajar por los cerros, cubriendo mis hectáreas de cafetales que habíamos levantado con sudor y lágrimas. Rogelio miraba estas tierras y solo veía signos de pesos billetes para apostar o despilfarrar en lujos vacíos en la capital. Fui hasta la vitrina de roble donde guardo mis tesoros. No son joyas ni porcelanas finas, son cosas que cuentan quién soy. Sobre un paño de terciopelo gastado descansa la vieja balanza de bronce que usaba mi abuelo para pesar los granos, y a su lado una pesada llave de hierro oxidada de nuestras primeras bodegas. Tomé la llave, estaba fría y pesada. La apreté en mi puño con tanta fuerza que el metal rústico se me clavó en la palma de la mano. El dolor me ayudó a pensar. Me ayudó a no desmoronarme a llorar como una madre rota. Rogelio tenía razón en una sola cosa: soy vieja. Tengo las canas, las arrugas profundas y los dolores que lo demuestran. Pero cometió un error fatal, un error de principiante que le costará la vida entera. Creyó que ser vieja significa ser estúpida. Creyó que la vejez me había ablandado el cerebro
y que yo seguía siendo la gallina ciega dispuesta a dar la vida por su pollito. Se le olvidó que soy Jacinta, la mujer que sacó a los invasores de tierras parándose en la entrada, con nada más que su presencia y una escopeta descargada. Él vació esa cuenta bancaria riéndose de mí, creyendo que me robó los ahorros de mi vida. No sabe ni en sus peores pesadillas imagina que esa cuenta no era mía. Era un cebo, una trampa mortal diseñada por el fiscal, y mi hijo acaba de cerrar la jaula desde adentro sin darse cuenta. Aún sostenía la llave oxidada en mi mano cuando el silencio del campo se rompió. A lo lejos el crujido inconfundible de unas llantas aplastando la grava me advirtió que un auto extraño se acercaba sigilosamente a la entrada de la hacienda. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Rogelio no solo me había robado, sin saberlo acababa de traer a los lobos hambrientos hasta la misma puerta de mi casa. El crujido de la grava allá afuera no era el auto de mis verdugos, aún no. Era solo el viento de la sierra arrastrando hojas secas contra el portón de hierro de la hacienda La Esperanza. Me separé de la ventana sintiendo el aire espeso y sofocante de la tarde pegándose a mi piel como una mortaja caliente. Caminé hacia la cocina arrastrando mis pasos sobre las baldosas rojas. Afuera, bajo un sol que partía la tierra, mis hijas Carmela y Lucía estaban hasta las rodillas de lodo. Ellas con las manos agrietadas y el rostro tostado trabajando la tierra o enseñando en la escuela del pueblo son las verdaderas herederas de mi sangre. Pero mi mente, envenenada por esa vieja y estúpida costumbre nuestra de idolatrar al varón, siempre estuvo en la capital con él, Rogelio. El hijo que salió disparado hacia la ciudad tan pronto cumplió los 18 años, el que se limpiaba el sudor imaginario con pañuelos de seda pagados con el trabajo de sus hermanas. Miré la olla donde hervía el café negro, y fuerte ese líquido oscuro que llamamos tinto, y que es la sangre que mueve esta finca. ¿No entenderías de estas cosas modernas, mamá? Eres de monte, me dijo una vez con voz exasperada, como si estuviera hablando con una niña caprichosa, apartando con asco la taza que le serví. Un sonido seco de la cuchara golpeando la porcelana fina me heló la espalda. Ahí estaba la primera grieta, el primer aviso de que estaba criando a un monstruo de cuello blanco, pero cerré los ojos por amor. Cerré los ojos, sí, como hacemos tantas madres en México cuando no queremos ver la cruz que nos estamos echando a cuestas. 15 años atrás, cuando enterré a mi esposo, el mundo se me vino encima. Me paré frente a su tumba con el vestido negro empapado por la tormenta, asumiendo toda la administración para que mi único hijo varón fuera un gran empresario. ¡Qué ironía! Para hacer a un señor, fabriqué a un parásito. Le di todo, le pagué estudios, le financié sus primeros 3 negocios fallidos, y siempre estuve ahí para limpiar sus desastres. Descansa, mamá, yo me haré cargo. Me decía con voz de terciopelo cuando cumplió los 20, envolviéndome en sus brazos. 15 años después, esa misma voz me decía burlonamente: ya eres vieja, ¿para qué quieres ese dinero ahí estancado? El mismo descansa, pero ahora con un significado perverso. Muérete y déjame tu fortuna. Me aferré al borde de la mesa de madera maciza en la cocina, sintiendo las astillas rozar mis palmas cansadas. Mi pecho no albergaba lágrimas, sino un reproche amargo hacia mí misma. El machismo no solo es culpa de los hombres que lo ejercen, sino de las madres que lo amamantamos. Le entregué una corona de oro a un cobarde que vendería su alma por un auto deportivo en la ciudad. Y tú que me escuchas, dime, si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando ahora? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saber quién está aquí conmigo. ¿También sientes que tu voz y tus inmensos sacrificios son silenciados por aquellos a quienes les diste la vida misma? No estamos solas en este doloroso camino. El silencio de la casa grande era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina, marcando los minutos hacia el desastre inminente. Caminé de regreso al despacho. La pantalla de la computadora, ahora oscura, era un espejo negro que reflejaba mis ojeras profundas y mi rostro surcado de arrugas. Pero detrás de esa pantalla vacía se escondía una verdad asfixiante que descubrí hacía 6 meses, cuando un auditor del gobierno, el señor Cárdenas, vino a visitarme. Recordar a ese hombre joven y serio sentado en esta misma silla me revolvió el estómago. «¿Alguien muy cercano a usted está usando sus firmas digitales, doña Jacinta?», me había preguntado
acomodándose las gafas con una expresión de severa preocupación. ¿Cuánto ha tomado?, le pregunté yo, sintiendo que el piso se abría. Todo. Sus credenciales, su buen nombre en la cooperativa, y pronto su libertad si no actuamos, me respondió sin titubear. Una puñalada directa y certera al ego de una matriarca. Mi propio hijo había falsificado mis documentos para lavar dinero a través de préstamos agrarios falsos. Rogelio me había puesto una soga al cuello, dispuesto a dejar que su madre, una anciana de 78 años, perdiera la finca para pagar sus multas o terminara pudriéndose en una celda federal. Abrí el cajón derecho de mi escritorio de caoba y saqué mi libreta de cuero negro, mi verdadera caja fuerte. Allí donde anoto con pluma fuente las verdades que no se pueden borrar. Ahí estaba escrita la clave del supuesto fondo de retiro libre disponibilidad. El queso envenenado que dejé a la vista en mi última libreta, sabiendo que Rogelio la revisaría la última vez que vino a pedirme que le avalara un crédito. Yo sabía que la codicia le ganaría. Yo sabía que vaciaría esos fondos monitoreados directamente a su cuenta personal, cavando su propia tumba financiera. Rogelio no sabía que detrás de mi aparente debilidad en el teléfono, la maquinaria implacable del fiscal Martínez ya estaba lista para devorar sus cuentas bancarias una por una, convirtiéndolo en un delincuente federal. Me miré en el cristal de la ventana, viendo cómo el cielo sobre los cafetales se oscurecía de golpe, anunciando un aguacero torrencial de esos que huelen a tierra mojada y a castigo inevitable. Las nubes negras y pesadas se arremolinaban sobre la sierra. Que llueva, pensé, apretando los dientes y enderezando mi espalda dolorida. Que caiga el diluvio con toda su furia, porque mi hijo acaba de encender un fósforo dentro de un polvorín, y la explosión estaba a punto de iluminar cada rincón de sus sucias mentiras. Ya eres vieja, ¿para qué quieres tanta plata si apenas sales de la finca? Esas palabras de Rogelio no dejaban de rebotar en las paredes de mi cabeza, haciendo eco en cada rincón silencioso de la casa grande. Miro hacia abajo. Mis manos descansan sobre la madera oscura del escritorio. Las arrugas del tiempo tiemblan ligeramente, trazando mapas de agotamiento en mi piel. Una lágrima caliente, cargada de una traición insoportable, amenaza con caer sobre mi anillo de bodas desgastado, pero me obligo a tragarla. No siento dolor en el pecho por los billetes perdidos. Siento un vacío negro y espeso en el alma. Me dolió más su desprecio absoluto que el robo mismo. Ser reducida a un estorbo inútil, a un mueble viejo que ya no sirve por el mismo niño que amamanté en las madrugadas gélidas de la sierra. Ese desdén escupido con tanta naturalidad fue la verdadera estocada. Hace exactamente 6 meses el infierno había tocado a la puerta de la esperanza con un maletín de cuero y rostro de funcionario. Un auditor del gobierno, el señor Cárdenas, un hombre joven y serio, se sentó frente a mí en este mismo despacho. Venía a investigar unas irregularidades en una cooperativa agrícola de la que fui tesorera honoraria hace muchos años. Con una frialdad que me heló hasta los huesos, me soltó la bomba que destruyó mi mundo perfecto. Alguien muy cercano a usted está usando sus firmas digitales, doña Jacinta. Estaban lavando dinero sucio a través de préstamos agrarios falsos, ensuciando mi nombre intachable. No necesité ser adivina para saber quién era. Solo 3 personas tenían acceso a mis cosas, y mis hijas Carmela y Lucía son incapaces de robarse un dulce. Mi propio hijo Rogelio estaba usando mi prestigio para limpiar la porquería de sus negocios de pacotilla en la capital, vendiendo su alma por lujos vacíos. Me faltó el aire aquella tarde. El miedo me paralizó por completo. A mi edad, la idea de la cárcel o de un escándalo público es aterradora. Imaginé a esta mujer de 78 años muriendo de frío y vergüenza en una celda federal mientras él seguía paseándose en sus autos importados, brindando a mi salud con sus amigos de cuello blanco. ¿Vas a dejar que te entierren viva para que ese malagradecido siga jugando al empresario intocable?, me preguntaba a mí misma en el espejo, con el corazón roto en 1000 pedazos. La respuesta era una agonía lenta. Ninguna madre quiere tenderle una trampa a su propio hijo. Es algo contra natura. Uno siempre quiere protegerlos incluso de ellos mismos. Es como arrancarte un brazo sin anestesia para evitar que la gangrena te devore por completo. Pero la decisión no era solo sobre mí. Carmela y Lucía terminarían en la calle perdiendo las hectáreas de cafetales que habíamos levantado con sudor y lágrimas a lo largo de décadas. Así que me sequé el llanto, me tragué la sangre y me reuní con el fiscal asignado al caso. Necesitamos flagrancia.
Doña Jacinta, me dijo semanas después, mirándome con una seriedad que no admitía dudas. Necesitamos que él mueva una suma importante de una cuenta monitoreada directamente a una cuenta suya, sin intermediarios, para demostrar la intención de apropiación. Y así nació el maldito cebo. Abrí esa cuenta bancaria, le puse en la banca en línea el nombre tentador de Fondo de Retiro Libre Disponibilidad y dejé la contraseña anotada en una libreta. Sabía que Rogelio en su visita para pedirme que le avalara un crédito la revisaría. Sabía que la codicia le ganaría. Durante meses viví en un purgatorio silencioso. Pasé noches enteras sin dormir, rezando el rosario con los dedos entumecidos, pidiéndole a la Virgen que me diera una señal, que fuera un error, que mi muchacho no fuera un delincuente. Cada mañana encendía la computadora con el corazón en la boca, esperando que el saldo siguiera intacto. Una parte de mí, la parte de madre, deseaba desesperadamente que él nunca lo tocara, que me demostrara que yo estaba equivocada, que era solo una vieja paranoica y malpensada, y que mi hijo aún tenía principios. Pero el karma es inmediato y no perdona. No solo tomó el dinero con arrogancia, lo tomó escupiéndome en la cara, confirmando que me considera un trasto inútil al que se le puede saquear porque ya va de salida. Me levanté de la silla de cuero que crujió bajo mi peso. Volví a mirar la foto familiar sobre mi escritorio. Ahí estábamos todos hace 20 años. Rogelio sonriendo abrazado a mí, pareciendo un buen muchacho. Se me aguaron los ojos, no voy a mentir, duele como si me arrancaran una extremidad sin anestesia. La tristeza seguía ahí agazapada en un rincón de mi pecho, pero la determinación ahora era mucho más grande. Hoy entendí que el amor de madre también significa ser el verdugo cuando la bestia amenaza con destruir tu tierra. Abrí el cajón derecho y saqué la carpeta azul que guardaba el número directo del fiscal Martínez. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes como cuando tengo que podar una rama enferma para que no mate al árbol completo. La Jacinta dócil acababa de morir por mano de su propio hijo, y la patrona de la esperanza estaba a punto de desatar un huracán sobre la capital. Me senté de nuevo en mi silla de cuero, esa que cruje con cada movimiento como quejándose del peso de los años. Abrí el cajón y saqué la carpeta azul que guardaba celosamente. Mis manos, que hace un rato temblaban de dolor y decepción, ahora estaban firmes como el roble, listas para podar la rama podrida que amenazaba con matar al árbol entero. Rogelio, en su infinita arrogancia urbana, pensaba que había dado el golpe maestro al vaciar mi cuenta, creyéndose el gran lobo de las finanzas. Pobre diablo. No sabía que no me había robado a mí. Se había robado a sí mismo la poca libertad que le quedaba. El dinero que se llevó con tanto descaro no era mío, era dinero marcado por el gobierno federal, un cebo brillante y envenenado que yo misma, con ayuda de la fiscalía, le había puesto en bandeja de plata, esperando su traición. Marqué el número directo del fiscal Martínez, escuchando cada tono como si fuera el tic-tac de una bomba a punto de estallar en la capital. Cuando la voz grave del funcionario contestó, el aire de la habitación se volvió denso. «Doctor», dije, y mi voz resonó fuerte y clara, cortando la oscuridad de la noche que se tragaba mis cafetales. El pájaro cayó en la trampa. Se llevó todo. Escuché al fiscal dar instrucciones rápidas a alguien al otro lado de la línea antes de responderme. «Lo siento mucho, doña Jacinta. Sé que esto es difícil», me dijo, con un tono de pésame que me revolvió el estómago. «Procederemos de inmediato, pero ¿está segura de que quiere seguir adelante? Una vez que emitamos la orden, no habrá vuelta atrás. Será un delito federal por el origen de los fondos marcados». Cerré los ojos con fuerza. Por un instante, el instinto de madre gritaba que colgara, que le advirtiera a mi chamaco, que le diera tiempo de huir para no ver a mi propia sangre tras las rejas. Pero luego imaginé su cara de cinismo en su fiesta de capitalino rico, brindando con champán comprado con mi dinero, riéndose de la vieja estúpida que no entendía de negocios modernos. Tragué saliva sintiendo el sabor a hiel. «Proceda, doctor», respondí, abriendo los ojos de golpe y clavando la vista en la ventana. «Mi hijo necesita aprender una lección que olvidé enseñarle cuando era niño. En esta vida todo se paga, y a esta vieja todavía le quedan muchos cartuchos por quemar». El fiscal soltó un suspiro pesado antes de darme el tiro de gracia, revelando la verdadera magnitud del desastre.
Doña Jacinta cometió el error de novato que esperábamos, pero fue más lejos, me explicó, y su voz bajó una octava. Hizo una transferencia directa a una cuenta en un paraíso fiscal que ya teníamos marcada por la DEA en otra investigación. Al mezclarse con esos fondos, su hijo acaba de activar alertas internacionales. Sentí que las piernas me flaqueaban bajo el escritorio y tuve que apoyarme en la pared de mi propia cordura. Lavado de dinero, pensé sintiendo un escalofrío. Exactamente. Ya no es solo un robo doméstico. Doña Jacinta es lavado de activos. Rogelio el mi rey intocable había saltado directo a la jaula de los leones. Me dolió el alma sí porque una cosa es querer darle un escarmiento a un hijo descarriado, y otra muy distinta es saber que lo estás empujando a un abismo del que tal vez nunca salga. Pero entonces recordé al hombre de gafas oscuras en el auto negro, ese matón que vigilaba en el pueblo. Si no lo detenía yo con la ley, lo detendrían los usureros a los que les debía hasta la vida, y esos infelices no usan esposas ni abogados, usan plomo. La orden de captura sale mañana a primera hora, pero antes vamos a congelar. Todo continuó, el fiscal con la precisión de un cirujano, amputando un miembro infectado. En este momento, nuestros técnicos están bloqueando no solo la cuenta que él vació, sino todas las cuentas vinculadas a su número de identificación. Tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, inversiones. En 10 minutos, su hijo será financieramente inexistente. Agradecí al fiscal y colgué el teléfono quedándome en la penumbra de mi pasillo. Me serví un vaso de agua. Estaba tibia, pero me supo a gloria, a pura justicia destilada. Me sentía ridículamente ligera, como si me hubiera quitado un saco de piedras de la espalda. Rogelio creía que me había quitado algo valioso, que me había despojado de mi futuro, pero solo se había llevado números manchados. Lo que ese malagradecido no sabía es que acababa de perder algo que no se compra con ninguna criptomoneda del mundo: la protección incondicional de su madre. Me levanté y apagué la computadora. La pantalla negra reflejó mi rostro por última vez en esa noche eterna. Ya no veía a la anciana vulnerable y asustada que lloraba en silencio por el rechazo de su muchacho. Veía a la patrona de la esperanza con la mandíbula apretada y la mirada afilada como un machete recién pasado por la piedra. La tristeza seguía ahí agazapada, pero el miedo se había evaporado por completo. Mañana sería otro día en la finca. Tendría que levantarme a las 5 de la mañana, tomarme un café de olla bien cargado y revisar el secado del grano, pero sobre todo, prepararme para la tormenta que se nos venía encima. Rogelio acababa de declarar la guerra, pero no sabía que se estaba enfrentando a una mujer que lleva 50 años domando tempestades. La patrona había vuelto a tomar las riendas y la cacería apenas comenzaba. El sol todavía no había despuntado sobre los cerros veracruzanos cuando mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. Eran las 4:30 de la mañana, la hora en que mi cuerpo, curtido por décadas de disciplina y trabajo pesado, decidía que el tiempo de llorar había terminado. Me senté en el borde de la cama y mis pies buscaron el suelo frío de baldosas rojas. Mis articulaciones crujieron una sinfonía de huesos cansados que protestaban por el movimiento, recordándome la frase venenosa de Rogelio. Sí, soy vieja. Mis rodillas son un mapa de dolores que predicen las tormentas, pero lo que mi hijo, en su infinita arrogancia urbana, jamás entendió es que la vejez en el campo es pura resistencia. Es como la madera de los árboles de Guayacán. La corteza puede verse agrietada y gris, pero por dentro es tan dura que rompe las hachas de los idiotas que intentan tumbarlos. Fui al fondo de mi armario de cedro, ignorando los vestidos de flores que uso para la misa dominical, y saqué un pantalón de dril oscuro, una camisa blanca gruesa y mis viejas botas de cuero. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado sin dejar ni una hebra suelta y me coloqué el pesado reloj de mi difunto marido en la muñeca. Ya no era la madre herida, era la dueña de la hacienda La Esperanza. Fui al despacho, abrí la caja fuerte oculta detrás del cuadro de la Virgen y saqué el poder general que le había otorgado a Rogelio hacía 10 años. Ese papel amarillento era el arma con la que pensaba dejarme en la calle. Salí al porche donde la bruma matinal apenas dejaba ver los cafetales. Don Eliseo, mi capataz, ya estaba allí con su machete al cinto y una taza de café de olla en la mano. Al verme vestida así, se quitó el sombrero de palma, sabiendo que el día traía nubes negras. Prepara la bestia, Eliseo.
Voy a bajar al pueblo, le ordené, refiriéndome a la vieja camioneta Toyota del 80 que solo usamos para cargas pesadas. Él arqueó una ceja sorprendido de que yo fuera a manejar sola con los caminos llenos de lodo, pero asintió. Hoy no entra nadie a la casa principal, Eliseo. Absolutamente nadie, sentencié mirándolo a los ojos con una frialdad que lo hizo cuadrarse. Y si aparece mi hijo Rogelio, le cierras el portón en la cara, que espere afuera en el fango como cualquier limosnero. Mientras el motor diésel de la bestia rugía escupiendo humo y vibrando hasta mis empastes, metí primera y arranqué. En este camino de tierra y baches, pienso en cuántas de nosotras guardamos secretos que nos pesan en el alma. Si entiendes el peso que llevo hoy en mis hombros al tener que destruir a mi propio hijo, deja tu saludo y dime desde qué ciudad de México me escuchas, porque saber que no estamos solas en este doloroso camino me da fuerzas para seguir, apretando el acelerador. Llegué a la plaza del pueblo justo cuando los comercios levantaban sus cortinas metálicas. Estacioné la camioneta frente a la notaría, ocupando 2 lugares sin ningún remordimiento, ignorando las miradas curiosas de los marchantes. Empujé la puerta del despacho de don Anselmo, el notario, un viejo zorro con más barriga que pelo y un amor desmedido por los puros baratos. Su secretaria intentó detenerme, pero pasé de largo. Jacinta, mujer, qué milagro, pensé que ya no bajabas de la montaña, exclamó intentando levantarse de su silla. Si Mahoma no va a la montaña viene y te aplasta. Anselmo, le solté tirando el maletín de cuero sobre su escritorio con un golpe seco que hizo saltar sus bolígrafos. Necesito revocar este poder ahora mismo. Revocación total. Y quiero que mandes copia certificada a todos los bancos y al registro público antes del mediodía. Que mi hijo no pueda vender ni una sola gallina a mi nombre. Anselmo se quitó los lentes limpiándolos con nerviosismo. Ya era hora, Jacinta. Los rumores de sus deudas de juego y sus fraudes en la capital llegaron hasta acá, murmuró. La vergüenza me quemó las mejillas como una bofetada. El pueblo entero lo sabía, y yo, la supuesta matriarca intocable, había sido la última en enterarse. Tragué saliva convirtiendo la humillación en combustible. Le ordené que también traspasara la nuda propiedad de los lotes anexos a mis hijas Carmela y Lucía. Muévete, Anselmo, te pago el doble por el trámite express. Los buitres ya están volando en círculos. Con las copias selladas en mi poder, crucé la calle hacia la sucursal del Banco Agrario. El nuevo gerente era un muchachito arrogante de traje brillante que me miró de arriba abajo, juzgando mis botas enlodadas y mi camisa de trabajo. Doña Jacinta, ¿viene a renovar algún pagaré?, me preguntó con una sonrisa plástica y condescendiente. Apoyé mis 2 manos sobre su escritorio de cristal, invadiendo su espacio, obligándolo a hacerse hacia atrás. Vengo a retirar la nómina entera de mis 50 peones en efectivo y a cerrar 2 cuentas corrientes en este instante, exigí. Él tartamudeó, intentando explicarme las políticas de seguridad y las tasas preferenciales, tratándome como a una anciana senil. Escúcheme bien, muchacho, lo interrumpí, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. El dinero es mío y el banco trabaja para mí. Quiero mis billetes grandes ahora. Y le advierto una cosa. Si alguien llama preguntando por mis saldos, aunque diga ser mi hijo Rogelio, y usted suelta una sola cifra, le juro por la Virgen de Guadalupe que compro esta miserable sucursal solo para el gusto de despedirlo, dejarlo en la calle. El gerente tragó saliva con tanta fuerza que casi escuché el ruido. En menos de 10 minutos salí del banco abrazando un grueso sobremanila contra mi pecho. El sol ya picaba fuerte en la nuca, y el cansancio empezaba a pasarme factura, pero la adrenalina me mantenía de pie. Caminé de regreso a mi camioneta, sintiendo que había asegurado las trincheras. Sin embargo, justo cuando iba a meter la llave en la cerradura, un destello en la esquina opuesta de la plaza me paralizó el corazón. Estacionado bajo la sombra de un árbol de hule medio oculto, había un auto negro último modelo con los vidrios totalmente polarizados. Un vehículo que no encajaba en nuestro pueblo polvoriento. Un hombre corpulento con gafas oscuras y una chaqueta de cuero negro, a pesar del calor sofocante, estaba recostado en la puerta fumando y mirándome fijamente. No miraba la notaría ni el banco, me miraba a mí. Mi instinto, afilado por 50 años de lidiar con coyotes y ladrones de ganado, me gritó la cruda verdad. Ese hombre no era del gobierno ni de la policía. Era un cobrador.
Rogelio, en su infinita estupidez y avaricia, no solo había robado mi dinero y activado alertas por lavado de activos, le había dado mi dirección a la mafia que lo perseguía. Apreté el sobre con el dinero y subí a la bestia. El terror intentó asfixiarme, pero la rabia fue más rápida. La guerra no se iba a librar en los tribunales de la capital, se iba a pelear esta misma noche en el patio de mi casa, y yo estaba dispuesta a regar mis tierras con sangre antes de dejar que me las arrebataran. Apreté el volante de la bestia hasta que los nudillos se me pusieron blancos, arrancando con un rugido de diésel que espantó a las palomas de la plaza. Miraba obsesivamente por el espejo retrovisor mientras la vieja camioneta brincaba sobre los baches del camino de terracería. El auto negro con vidrios polarizados no me siguió de inmediato, pero su presencia se quedó grabada en mis retinas como una cicatriz ardiendo en carne viva. Rogelio, en su infinita estupidez de mi rey de ciudad, no solo me había robado para jugar al empresario exitoso, había empeñado su vida y la nuestra. Al darle mi dirección a la mafia que lo perseguía por sus malditas deudas de juego, mi propio hijo había trazado una diana gigante en la puerta de nuestra hacienda. Había cambiado la sangre de su madre por unos cuantos días más de lujos vacíos en la capital. El terror intentó asfixiarme, apretándome la garganta con manos invisibles, pero la rabia de una madre traicionada y harta de abusos fue mucho más rápida y letal. Al llegar a La Esperanza, los nubarrones negros ya se arremolinaban sobre la sierra veracruzana, tragándose la poca luz del sol. El aire olía a tierra mojada y a peligro inminente. Don Eliseo me abrió el portón de hierro y le grité por encima del ruido del motor que pasara absolutamente todos los cerrojos. Corrí hacia el teléfono de la sala y marqué el número de Carmela, sintiendo que el pecho me iba a estallar. Hija, agarra a los niños, a tu hermana Lucía, y vénganse a la casa grande. Ahora mismo, le ordené, cortando el aire con mi voz de patrona inflexible. Pero mamá, está a punto de caer un aguacero del diablo y los niños tienen escuela, protestó ella, confundida. Dije ahora mismo, Carmela, y si en el camino alguien les pregunta por su hermano Rogelio, díganles que para nosotros ese infeliz ya está muerto. Un silencio sepulcral espeso como el lodo del potrero cortó la línea. Sabía que mis palabras eran cuchillos directos al corazón de mis hijas, pero era la única forma de hacerlas reaccionar antes de que los buitres aterrizaran en nuestro patio. 15 minutos después, mis hijas entraron corriendo por el porche, empapadas hasta los huesos, cubriendo a mis 3 nietos con periódicos viejos y chamarras. Los niños reían creyendo que la tormenta era una aventura más del campo, ajenos a la miseria humana que su propio tío había desatado sobre nosotros. Los mandé a la cocina a tomarse un caldo caliente mientras yo me encerraba en la penumbra del despacho. Mis rodillas temblaban no por el reumatismo de la edad, sino por el peso insoportable de la traición. Fui directo al armario viejo de caoba y saqué envuelta en un trapo aceitado la escopeta de repetición de mi difunto esposo. «Ya eres vieja, ¿para qué quieres el dinero?», me había escupido mi hijo horas antes. Acaricié la madera fría de la culata y cargué el primer cartucho con un sonido metálico que resonó en toda la habitación vacía. «Lo quiero para asegurarme de que cuando vengas a reclamar tu herencia creyéndome una anciana indefensa, te encuentres con que a esta vieja de 78 años todavía le quedan dientes para arrancarte la soberbia a pedazos». Me senté en el pasillo con el arma descansando sobre mis faldas, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina como si el cielo entero se estuviera cayendo a pedazos. En ese instante mi teléfono celular vibró en el bolsillo de mi pantalón de drill. No era un mensaje de mis hijas preocupadas, era del fiscal Martínez. Transferencia al paraíso fiscal confirmada. Cuentas congeladas con éxito. La orden de aprehensión ya está en camino. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una punzada de dolor tan aguda que me quitó la respiración. Mi propio hijo, el niño que amamanté y cuidé en las fiebres de madrugada, acababa de convertirse oficialmente en un prófugo federal por lavado de activos, y yo era la mano implacable que había firmado su orden de captura. Estaba empujando a mi propia sangre al abismo, quitándole todo lo que tenía, pero entendí que era la única manera de salvarlo, de terminar en una fosa clandestina. A las 9 de la noche, el teléfono fijo de la sala empezó a chillar. Su timbre agudo rompió el silencio tenso de la casa en 3 ocasiones como un mal presagio. Carmela y Lucía, que limpiaban la mesa de la cocina, se quedaron congeladas, pálidas como el papel tapiz. Yo me levanté despacio, apoyando la escopeta en la pared,
y descolgué mi celular cuando comenzó a sonar con una calma que me dio escalofríos. Mamá, algo pasa con el banco, gritó la voz de Rogelio al otro lado de la línea. Ya no era la voz de seda y arrogancia del empresario intocable. Era el chillido agudo de una rata acorralada en un rincón. Fui a echar gasolina y el cajero se tragó mi tarjeta. La aplicación me dice: usuario bloqueado. Tú hiciste algo. Sonreí amargamente en la oscuridad de la sala. No decías que el sistema funcionaba perfecto y que eras un genio de las finanzas, mijo, le respondí con hielo puro en la garganta. Te dije que esa cuenta era mía y te tragaste la carnada entera. Del otro lado escuché su respiración agitada, casi asmática. No te hagas la tonta, bramó con pánico real desbordándose en cada palabra. Ese dinero era para pagarle a gente muy pesada. Si no les entrego la plata esta misma noche, me van a matar, mamá, me van a hacer picadillo. El corazón se me partió en dos al escuchar el terror crudo en el llanto de mi hijo, pero tragué mis propias lágrimas. Si cedía y le daba un peso ahora, solo engordaría a los asesinos que venían a cobrarnos. Pues parece que jugaste al vivo y perdiste, Rogelio, le sentencié sin un gramo de piedad. Resuélvelo como el hombre de mundo que dices ser, porque aquí en la esperanza no hay refugio para cobardes ni dinero para tus vicios. Voy para allá, aulló lleno de furia, miedo y desesperación. Voy para allá, y te juro que voy a sacar lo que me toca por las malas si es necesario. Colgó de un golpe. Mis hijas me miraban aterradas desde el umbral de la cocina. Que venga, susurré al vacío recogiendo la escopeta del suelo con mis manos manchadas por el tiempo. Afuera la tormenta arreciaba con relámpagos que partían el cielo, pero la verdadera tempestad venía por la carretera, y la patrona la estaría esperando con el cañón cargado y el alma blindada. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana con un tic-tac que martillaba mis sienes. Afuera la lluvia había cesado, dejando a su paso una neblina espesa y fría que se enredaba en los cafetales como un sudario. Estaba sentada en la penumbra, con la escopeta cruzada sobre las piernas, cuando el ladrido frenético de mis perros de presa rasgó el silencio de la madrugada. No era el aullido que le dedican a los coyotes, era el gruñido gutural que reservan para los intrusos. 2 golpes secos en la puerta trasera me hicieron ponerme de pie de un salto, ignorando el pinchazo de reumatismo en mis rodillas. Era don Eliseo. Patrona, me susurró desde la oscuridad con la voz tensa como la cuerda de un violín, el carro negro está en la entrada. Rompieron el candado del portón de abajo. Un sudor helado me resbaló por la nuca. Mi propio hijo, el que yo parí con tanto dolor, había traído a los sopilotes a mi puerta. Me calcé las botas en 2 segundos, sintiendo cómo el estómago se me revolvía en una mezcla de náusea y pura rabia contenida al darme cuenta de que el precio de su avaricia podía costarnos la vida. Corrí hacia el cuarto donde Carmela y Lucía abrazaban a mis nietos temblando bajo las cobijas. Ustedes no salen de este cuarto por ningún motivo, les ordené, con una voz que no dejaba espacio para réplicas. Llamen a la policía del pueblo, díganles que tenemos intrusos armados, pero ni se les ocurra mencionar a Rogelio. Sus ojos desorbitados me suplicaban que no saliera, pero una madre hace lo que tiene que hacer, aunque sea caminar directo hacia las fauces del diablo. Salí a la galería exterior. A lo lejos vi los haces de luz de unos faros abriéndose paso por el camino de grava hacia la casa principal. Venían despacio, sigilosos, como tiburones rondando en aguas bajas. En ese instante lo supe con una certeza escalofriante: no era mi hijo. Él habría llegado pitando, exigiendo, haciendo un berrinche de chamaco malcriado. Estos eran los cobradores, los matones a los que mi muchacho les debía la vida entera. Venían a cobrar la deuda de sangre, convencidos de que una anciana viuda sería una presa ridículamente fácil para saquear en medio de la nada. Me paré en el escalón más alto del porche, sintiendo el peso familiar del acero y la madera de la vieja escopeta de repetición de mi marido en mis manos. Eliseo se cuadró a mi lado empuñando su machete afilado con una lealtad que no se compra con todo el dinero sucio de la capital. Prende los reflectores del patio, Eliseo, le ordené por lo bajo. Cuando el auto estuvo a escasos 20 metros de la casa, 4 focos halógenos potentes inundaron la noche de una luz blanca y cegadora. El auto negro frenó en seco, patinando grotescamente sobre el lodo veracruzano. 2 hombres bajaron a tropezones cubriéndose los ojos con los antebrazos. Eran tipos de ciudad con chamarras de cuero y zapatos finos ridículamente inadecuados para el fango de la sierra. Buscamos a Rogelio Mondragón.
gritó uno de ellos, intentando sonar como el matón, que seguramente era en su territorio, pero su voz titubeó al verme. Aquí no vive ningún Rogelio, le grité de vuelta haciendo resonar mi autoridad. El otro matón dio un paso al frente, escupiendo al suelo con asco. Sabemos que la vieja tiene mucha plata, no te hagas la valiente. Esa maldita palabra vieja volvió a encender la pólvora en mi sangre, recordándome los mismos insultos de mi hijo. Esta vieja tiene 78 años, muy poca paciencia y una puntería que no querrás comprobar. Le respondí, levantando el cañón hacia el cielo nocturno y apretando el gatillo sin pestañear. El estruendo del disparo retumbó en el valle como un trueno apocalíptico, haciendo temblar los cristales de la casa y levantando una parvada de pájaros aterrorizados en la oscuridad. Los dos hombres se agacharon por puro instinto animal, cubriéndose la cabeza con las manos. Cargué el siguiente cartucho con un clac metálico nítido y amenazante. El próximo plomo va directo al radiador de su chingadera de carro, les advertí apuntando ahora directamente hacia el pecho del que había hablado. Lárguense que la Policía Federal ya viene en camino. Y no era un farol. A lo lejos, serpenteando por la carretera principal, comenzaron a destellar mágicamente las luces rojas y azules de las patrullas. El fiscal Martínez había cumplido su palabra, la alerta de máxima prioridad sobre la hacienda. La esperanza estaba activada. Los cobardes vieron las torretas, me miraron parada ahí, como un fantasma vengativo bajo los reflectores, y tomaron la única decisión inteligente de su miserable vida. Subieron corriendo al auto, dieron reversa atropelladamente y salieron disparados cuesta abajo tragándose su propio orgullo. Bajé el arma lentamente apoyándola contra mi pierna. Mis manos temblaban un poco por la tremenda descarga de adrenalina, pero mi corazón latía con un ritmo fuerte y constante, el ritmo de una mujer que acaba de defender su territorio y a su manada. Eliseo me miró y escupió al lodo con un desprecio profundo. Malditos cobardes creen que porque una mujer tiene canas es blanda, murmuró limpiando la hoja de su machete en su pantalón. El mundo ha olvidado de qué estamos hechas. Las mujeres de antes. Eliseo, le contesté respirando el aire helado de la sierra. Pero esta noche nos encargamos de recordárselo. Entré a la casa y dejé la escopeta en el paragüero del recibidor. Justo cuando me servía un vaso de agua en la cocina, para calmar la sequedad de mi garganta, la pantalla de mi celular se iluminó sobre la mesa de madera. Era un mensaje de texto, no del banco ni del fiscal, era de Rogelio. Lo abrí con los dedos entumecidos. Mamá, perdóname, estoy llegando a la caseta de cobro. No tengo gasolina, las tarjetas no pasan, tengo miedo, ayúdame. Me quedé mirando esas letras parpadeantes nubladas por mis propias lágrimas de impotencia. Mi hijo, el gran mi rey de la ciudad, reducido a un niño aterrado, suplicando limosna en la madrugada. Me partía el alma en 1000 pedazos, leer su terror, una agonía que me desgarraba por dentro, pero apagué la pantalla. Yo no iba a contestar porque la piedad a estas alturas de la lección era un lujo carísimo que ya no podíamos darnos. El amanecer llegó a la sierra con una calma engañosa de esas que se sienten pesadas como el aire quieto y asfixiante justo antes de que reviente un dique. La luz grisácea se filtraba por las cortinas de encaje de la casa grande, iluminando el polvo que flotaba en la habitación como si fueran partículas de un tiempo suspendido. No había pegado el ojo en toda la maldita noche sentada en el sillón de cuero con la escopeta cruzada sobre las piernas, vigilando el sueño de mis hijas como una leona vieja, que aunque ya no tiene garras afiladas, aún posee una mordida capaz de triturar huesos. Fue entonces cuando Eliseo entró por la puerta trasera, limpiándose el lodo de las botas en el felpudo de yute, con el rostro endurecido por la vigilia. Patrona, me dijo, en voz baja, hay un carro subiendo. No es la policía, es el BMW del joven Rogelio. Viene despacio, parece que el motor está fallando. Salí al porche sintiendo el frío de la mañana cortándome la cara. Vi el auto de mi hijo aparecer por la curva de los mangos. Ya no tenía esa elegancia presumida de la capital. Estaba sucio de barro hasta las ventanas, con un guardabarros colgando lastimosamente, escupiendo una nube de humo negro que manchó la pureza de nuestra mañana. Rogelio bajó del auto a trompicones. Nunca en su vida lo había visto así. Su costoso traje de diseñador estaba arrugado, la corbata deshecha, y tenía la cara desencajada, pálida, con una barba de 2 días que le daba el aspecto de un pordiosero y no del gran mi rey que juraba ser.
Subió los escalones del porche de dos en dos, ignorando a Eliseo, que empuñaba su machete, y me señaló con un dedo tembloroso y acusador. Tú, me gritó con los ojos inyectados de una furia cobarde. Tú me hiciste esto, me arruinaste. Mis hijas salieron asustadas a mis espaldas, pero levanté una mano para frenarlas. Esta era una conversación entre la creadora y su monstruo. Buenos días para ti también, mijo, le respondí manteniendo mi voz nivelada y gélida como agua de manantial. Veo que por fin lograste llegar. Pensé que te quedarías sin gasolina chillando en el peaje. Mi burla lo desarmó por un segundo, antes de que la histeria volviera a apoderarse de él. Me bloquearon todo, bramó llevándose las manos a la cabeza mientras caminaba en círculos por la madera húmeda del porche. Fui a echar gasolina y la tarjeta salió denegada. Intenté sacar efectivo y la maldita máquina se tragó mi plástico. Tuve que dejar mi Rolex en garantía por 5 pinches galones de gasolina en una estación de mala muerte. Un reloj de lujo, pensé con amargura, un reloj obscenamente caro, comprado con dinero que nunca fue suyo. Se acercó a mí intentando usar su altura para intimidarme, olvidando por completo que yo he domado a toros sementales mucho más bravos y valientes que él. ¿Qué demonios hiciste?, siseó entre dientes escupiéndome las palabras. Llamé al banco y me dijeron que mis cuentas están bajo investigación federal. ¿Federal, mamá? ¿Creen que estoy lavando dinero? Me quedé mirándolo sintiendo una pena profunda, una lástima desgarradora que me partía el alma en 1000 pedazos, pero que era absolutamente necesaria. No creen, Rogelio. Saben, le contesté clavando mis ojos en los suyos. Él parpadeó confundido como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿De qué carajos hablas?, balbuceó. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón de drill y saqué la hoja de papel que el fiscal Martínez me había enviado por fax doblada cuidadosamente. Se la extendí con la mano firme. Sus ojos recorrieron las líneas impresas y vi segundo a segundo cómo el poco color que le quedaba desaparecía de su rostro, dejándolo de un tono gris ceniza. Esto dice que la cuenta del Banco Agrario estaba marcada. Leyó en voz alta, con la garganta seca. ¿Qué era? No bajé la mirada cuando solté la verdad que le rompería el mundo. Era un cebo, mijo. Una trampa para ratones, le confesé con frialdad. Y el ratón tenía tanta hambre de aparentar y tanta maldita soberbia que ni siquiera olió el queso antes de morderlo. El papel resbaló de sus dedos temblorosos y cayó al suelo embarrado del porche. Retrocedió tambaleándose como si yo misma le hubiera dado una bofetada con la mano abierta. Tú me tendiste. Una trampa, susurró incrédulo, con los ojos llenos de lágrimas de traición. A tu propio hijo. A mi hijo el ladrón, le corregí endureciendo mi corazón para no desmoronarme frente a él. A mi hijo que tuvo el descaro de decirme en mi propia cara que yo ya estaba vieja y que para qué quería mi dinero. Creías que porque tengo canas tengo el cerebro podrido. Entonces el orgullo falso de Rogelio se quebró por completo. Lo necesitaba, gritó de nuevo, pero ahora era el aullido de un animal atrapado. Esos hombres del auto negro, los que vinieron anoche. Debo mucho dinero. Si no les pago hoy, soy hombre muerto, mamá. Mi alma de madre sangraba al verlo así humillado y aterrado, pero di un paso al frente hasta que mi sombra lo cubrió por completo. Esos hombres no van a tocarte ni un solo pelo, Rogelio. Prefiero 1000 veces verte preso que verte en una fosa común, le sentencié. Su rostro se contrajo en una mueca de puro terror al procesar la palabra preso. Le expliqué sin piedad que al mezclar mi dinero con sus cuentas en paraísos fiscales había activado una alerta internacional. Ya no era un problema familiar que se arreglara con regaños, era un delito contra el Estado. Me entregaste, sollozó cayendo de rodillas en el piso de madera humedecida, derrotado, suplicando. Eres una bruja, tu propia sangre. Soy tu madre, le contesté sintiendo que el pecho me ardía, y una madre hace lo que sea para que su hijo sobreviva, aunque eso signifique cortarle las piernas para que no siga corriendo hacia el infierno. Él sabía en el fondo de su miseria que los narcos y usureros no pueden cobrarle a un preso en un penal de máxima seguridad. En la cárcel estaría vivo allá afuera, era un cadáver ambulante. En ese preciso y doloroso momento, el sonido agudo de las sirenas cortó el aire húmedo de la montaña. Varias patrullas de la Policía Federal y una camioneta blindada subían por el camino de grava. El ultimátum estaba dado.
y la justicia cruda y brutal acababa de llamar a nuestra puerta para cobrarse la factura de sus pecados. El sonido estridente de las sirenas rasgó el amanecer veracruzano, ahogando los sollozos lastimeros de mi propio hijo. Las torretas rojas y azules de las patrullas de la Policía Federal y de la camioneta blindada del gobierno tiñeron de colores violentos los charcos de lodo en el patio de la Esperanza. Los vehículos se detuvieron en seco, acorralando el BMW maltrecho de Rogelio como a una bestia herida que ya no tiene a dónde escapar. Varios agentes bajaron rápidamente con armas largas, apuntando al suelo, mientras el fiscal Martínez se abría paso entre ellos con su maletín en mano. Al ver a los uniformados, el instinto cobarde de mi muchacho lo hizo intentar ponerse de pie para correr, pero las piernas no le respondieron. Se quedó allí arrodillado en el barro sucio, temblando de pánico. Mamá, por favor, aulló arrastrándose hacia mis botas. Diles que fue un error, diles que me diste permiso para sacar la plata. El corazón se me partió en 1000 pedazos, una agonía inenarrable que te desgarra el útero porque estás viendo cómo se llevan al niño que pariste, pero me tragué el nudo de sangre que tenía en la garganta para no ceder ante su manipulación. Barata. 2 agentes de la fiscalía lo agarraron sin ninguna delicadeza, levantándolo en vilo como a un muñeco de trapo. Rogelio Mondragón queda detenido por los delitos de fraude bancario, lavado de activos y falsificación de documento privado, recitó uno de los oficiales con voz de piedra, sacando las esposas de su cinturón. El sonido metálico, ese clic-clac implacable al cerrarse sobre las muñecas de mi hijo, resonó en el silencio del valle como un disparo a quemarropa. Me acerqué a él sintiendo que cada paso me costaba un año entero de vida. Le acaricié la mejilla sucia con mi mano callosa, esa misma mano que le había cambiado los pañales, que le curaba las rodillas raspadas y que ahora firmaba su condena al infierno carcelario. No puedo mentir, hijo. Te enseñé mejor que eso, le susurré para que solo él sintiera el peso de su propia ruina. Si sales de ahí siendo un hombre de bien aquí, estará tu madre esperándote con un plato de sancocho. Pero el Rogelio arrogante que le robó a su propia madre, ese se muere hoy. Sus gritos desgarradores, clamando por mí, se apagaron de golpe cuando cerraron la puerta de la patrulla, llevándose a mi único hijo varón, al heredero que pudo tenerlo todo y que por su avaricia terminó con nada. Cuando los vehículos de la policía desaparecieron tras la curva de los mangos y el polvo de la carretera se asentó, sentí que los huesos se me volvían de agua como si me hubieran drenado el alma. Me dejé caer pesadamente en el sillón de mimbre del porche vacía por dentro. Mis hijas Carmela y Lucía salieron corriendo de la casa, arrodillándose a mi lado en el suelo sucio, abrazándome y llorando en silencio por la tragedia que acababa de fracturar nuestra sangre. Ya pasó, les dije, acariciándoles el cabello empapado, de lágrimas ya pasó, pero yo sabía que la purga no había terminado. A media mañana, cuando el sol ya picaba fuerte quemando los restos de la tormenta, apareció don Anselmo, el notario del pueblo. Venía sudando a mares dentro de su traje de lino arrugado, con los ojos desorbitados por el chisme que ya incendiaba el municipio entero. Jacinta, mujer, qué alboroto en el pueblo. Dicen que se llevaron a Rogelio, exclamó poniendo sobre la mesa los documentos. Así es, Anselmo, le contesté en seco tomando los papeles. Firmé la revocación definitiva del poder de Rogelio, borrándolo legalmente de nuestras vidas y de nuestras tierras. Pero ahí solté el golpe final, la estocada maestra para blindar mi legado. Quiero una constitución de patrimonio familiar inembargable. Que nadie, ni mis hijas ni mis nietos, ni siquiera yo en un arranque de locura pueda vender o hipotecar la esperanza. Mis hijas levantaron la cabeza atónitas ante mi decisión radical. No iba a permitir que la historia se repitiera, que otro mi rey o algún vividor venido a menos nos dejara en la ruina. Durante mucho tiempo pensé que mi deber era protegerlos a todos ustedes de la realidad, concentrando el poder. Les confesé esa misma noche, reuniéndolas junto con Eliseo en la terraza bajo el canto de los grillos. Pensé que mi fuerza bastaba, pero esta vejez que su hermano usó para insultarme me enseñó que el poder que no se comparte se pudre. Las miré a los ojos viéndolas por primera vez, como las herederas feroces que realmente eran. A partir de hoy la administración de la finca es compartida. Ustedes tienen firma y voto. Y entonces me giré hacia mi viejo capataz que nos miraba desde la sombra de su sombrero. Y quiero que Eliseo figure en el consejo de administración.
El noble peón se quitó el sombrero de palma tartamudeando de asombro. Patrona, yo no soy familia. Eres más familia que el que acaban de llevarse esposado Eliseo. Has defendido esta tierra con tu vida, y te has ganado el derecho a decidir sobre ella. Le sentencié cortando cualquier objeción con la autoridad que me da mi nombre. Mientras asimilaban el nuevo orden del matriarcado, saqué mi viejo celular del bolsillo. Tenía un mensaje de voz de un número desconocido. Apreté el botón preparándome para otra amenaza del cártel, pero la voz áspera que salió de la bocina me heló y me alivió al mismo tiempo. Señora Mondragón, vimos las noticias, decía uno de los cobradores del auto negro de anoche. Su hijo está en manos federales. Entendemos que la deuda es incobrable por el momento. No volveremos a molestarla. Buen día. Sonreí con una amargura espesa que me partió los labios secos. El respeto. Ese animal esquivo y salvaje que en este país a veces solo se consigue mostrando los dientes y bañándote en tu propio dolor. Miré a mis hijas que ya se secaban las lágrimas con el rostro endurecido por la nueva realidad y les devolví el mando. Lucía, quiero que vayas al pueblo y hables con el gerente del banco, le ordené sintiendo renacer la finca entera. Y dile que si me vuelve a mirar con lástima retiro hasta el último centavo y lo guardo debajo del colchón. La casa grande quedó en silencio, pero ya no era un silencio hueco y lleno de terror. Era el silencio fértil de quien por fin duerme tranquilo, sabiendo que las cuentas están claras. Los lobos se han ido, y las verdaderas dueñas han tomado el control absoluto de sus vidas. Han pasado 3 largos meses desde que la patrulla bajó la loma llevándose a mi hijo, y el silencio en la esperanza por fin ha cambiado de color. Antes la quietud de esta casa era una manta pesada tejida con la angustia perpetua de esperar el siguiente desastre financiero, la siguiente llamada de extorsión o la enésima mentira de Rogelio. Ahora el silencio es verde y feroz. Es el sonido del viento de la sierra moviendo las hojas de los cafetales limpio de ratas y de parásitos. El chisme en nuestro pueblo, como siempre, corrió más rápido que el agua loma abajo. Todos sabían que Jacinta Mondragón había entregado a su propio primogénito a la justicia federal. Unos me bautizaron como la Dama de Hierro, otros murmuraban a mis espaldas que yo era una bruja desnaturalizada con el corazón de piedra por echar a mi sangre a los perros del gobierno. Me tiene sin cuidado lo que ladren los ociosos de la plaza. A mis 78 años, sé perfectamente que las piedras son las únicas que sostienen los puentes, y el hierro es lo único que aguanta el techo cuando la casa se está cayendo a pedazos. Esa misma mañana vi a Carmela y a Lucía en el patio de secado, cubiertas con sombreros de ala ancha, gritándole a los recolectores y exigiéndole al capataz que pesara de nuevo un saco mal medido. Durante años cometí el imperdonable error de criar a mis hijas para que fueran mujeres sumisas y de hogar, mientras volcaba estúpidamente todas mis esperanzas de liderazgo en Rogelio, solo por el maldito privilegio de haber nacido varón. Fue mi culpa mi ceguera machista heredada, pero la traición de su hermano las había despertado de golpe. Carmela, que antes temblaba si tenía que regañar a un perro callejero, ahora manejaba la nómina con puño de acero. Pero mi victoria tenía un sabor agridulce, un peaje de sangre que tenía que pagar. Esa tarde le pedí a don Eliseo que me llevara a la ciudad al centro de reclusión federal. El viaje duró 4 horas infernales, viendo cómo el verde de la montaña se pudría hasta convertirse en el gris miserable del asfalto y el concreto. La cárcel es una caja de zapatos de cemento rodeada de alambre de púas, donde el aire huele eternamente a encierro a orines y a desinfectante barato. Pasé los humillantes controles de seguridad. Las celadoras me revisaron la canasta de comida que llevaba, partieron mis arepas de maíz a la mitad y olfatearon mi termo de café, buscando drogas, tratándome con el mismo asco que le reservan a la madre de un criminal cualquiera. Me tragué la indignación, manteniendo la espalda recta, hasta que me crujieron las vértebras, porque soy madre, y las madres mexicanas aguantamos el fuego del infierno, si es necesario. Cuando por fin me senté en la sala de visitas, al otro lado del vidrio blindado y mugriento, el corazón me latía en la garganta como un pájaro aterrorizado. La pesada puerta de metal se abrió y salió Rogelio. Un sollozo mudo se me atoró en el pecho al verlo. Ya no quedaba rastro del gran empresario de Polanco. Llevaba el uniforme beige de los internos, le habían rapado la cabeza y había perdido al menos 10 kilos.
No tenía la arrogancia de la buena vida, ni el reloj suizo, ni la mirada altiva. Se veía pálido, ojeroso, destruido. Se veía por primera vez en su maldita vida humano. Tomó el teléfono negro colgado en la pared con las manos temblorosas. Manos que ya no tenían manicura, sino los primeros callos de fregar pisos, porque en ese infierno a los mis reyes no les sirven el desayuno en la cama. «Hola, mamá», me dijo, y su voz sonó ronca, diminuta, patética. «Hola, mijo», le respondí. Hubo un silencio espeso cargado de culpas y de fantasmas. Él bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a escurrirle por el rostro demacrado. «Los abogados dicen que si me declaro culpable, me pueden bajar la pena a 4 años», balbuceó, y luego levantó unos ojos inyectados en sangre y terror. «Mamá, esos hombres, los del auto negro, volvieron al día siguiente de mi arresto. Si me hubieras dado la plata, si me hubieras dejado huir, me habrían destazado cuando se me acabara el dinero. Me salvaste la vida, jefa. Me metiste aquí para que no me mataran allá afuera». Escucharlo confesar su propia miseria fue una daga oxidada girando en mis entrañas, un alivio doloroso que me quitó un peso de encima. Puse mi mano arrugada sobre el vidrio blindado justo donde estaba la suya del otro lado. El cristal estaba helado, pero sentí una conexión cruda que no sentíamos desde que él era un niño de pantalón corto. El amor de una madre no siempre es dulce. Como el piloncillo, Rogelio, le dicté, mirándolo fijamente. A veces es amargo como la quina. A veces el amor es una jaula de hierro para que no te coman los lobos. El cobarde que me robó está muerto. Cumple tu condena, límpiate el alma de esa codicia que te pudrió por dentro. Y cuando salgas, y sales siendo un hombre de verdad aquí, tendrás trabajo, no como patrón, no como dueño, sino como peón a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Rogelio asintió despacio, tragando sus sollozos. «Entendido, patrona», susurró. Sonreí con una tristeza inmensa. Era la primera vez en 20 años que me llamaba así, con respeto y reverencia, y no con sorna. Regresé a la hacienda con el ocaso pintando el cielo de rojo sangre. Me senté en mi mecedora del porche sintiendo el aire limpio llenarme los pulmones. En el bolsillo del delantal guardaba una carta del fiscal Martínez. La caída de mi hijo había desmantelado una red entera de lavado de dinero de los cárteles. Al final todo ese infierno había servido para arrancar la maleza de raíz. Rogelio alguna vez me escupió en la cara preguntándome para qué quería yo tanto dinero si ya era vieja. Ahora lo sé perfectamente. No lo quería para lujos, lo quería para tener el poder absoluto de proteger a mi manada, para decidir quién come y quién se larga de mis tierras. Y mientras me quede un suspiro de vida, seguiré siendo la dueña innegable de mi destino. El atardecer trae una paz inmensa después de la tormenta más oscura. ¿Cómo está tu corazón ahora? Después de escuchar este largo camino de dolor y justicia, escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Y si esta lección te ayudó a sanar algo por dentro, compártela para que la voz de Nargo Purado, quienes defendemos nuestro hogar, nunca se apague. Esta historia y los personajes presentados en ella son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los temas oscuros y las dinámicas tóxicas, aquí relatadas como la violencia psicológica, el abuso financiero, el lavado de dinero y la amenaza de grupos criminales, son realidades crudas que afectan a muchas familias y comunidades. Allá afuera, nadie debe enfrentar este tipo de infiernos en silencio. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de peligro, abuso, intrafamiliar o extorsión, te pedimos encarecidamente que no calles. Busca ayuda inmediata, contactando a las autoridades correspondientes de tu localidad o acércate a profesionales e instituciones de confianza que puedan brindarte protección y asesoría legal. Tu seguridad y tu vida son lo más importante. Siempre hay una salida cuando decides pedir auxilio.